Pensé que conocía a mi esposo, hasta que un solo documento durante nuestro divorcio reveló un secreto de más de 200.000 euros. ¿Cómo puedes estar casada con alguien durante 6 años y no darte cuenta nunca de que ha estado viviendo una vida financiera completamente separada a tus espaldas? Y lo peor, el dinero ni siquiera fue lo que me rompió, fue lo que significaba. Porque en el momento en que vi esa cifra, entendí que quizá nunca había conocido realmente al hombre con el que me casé. Vivíamos en Valencia. Yo tengo 38 años y trabajo como enfermera especializada en un hospital público. Mi trabajo es intenso, emocionalmente agotador, pero también me mantiene con los pies en la tierra. Trato con personas reales, con dolor real, con vidas reales cada día. Mi marido, ex marido ahora, tenía 41 años y trabajaba en tecnología, en una empresa de desarrollo en remoto. Era inteligente, callado, lógico. El tipo de hombre que no habla mucho, pero cuando lo hace, parece que cada palabra está pensada. Siempre creí que teníamos un matrimonio sano. No perfecto. Ningún matrimonio lo es. Pero estable, respetuoso, independiente de una forma que tenía sentido para los dos. No éramos de esas parejas que lo mezclan todo en una sola vida compartida. Teníamos nuestras propias cuentas bancarias, nuestros propios gastos, nuestra propia identidad. Y a mí me gustaba así. Nunca quise desaparecer dentro de una relación. Compartíamos gastos. Hablábamos de compras importantes. Funcionábamos como dos adultos independientes que decidían construir una vida juntos. Al menos eso creía yo. Mirando atrás, había cosas que no cuestioné. Él siempre estaba bien con el dinero. Nunca estresado. Tampoco entusiasmado. Solo neutral. Si hablábamos de ahorrar para comprar un piso, asentía y decía que ya llegaría el momento. Si mencionaba inversiones, se encogía de hombros y decía que prefería mantener las cosas simples. En ese momento, parecía solo una diferencia de personalidad. Ahora, parece un silencio cuidadosamente construido. El divorcio no llegó de golpe. No fue explosivo. No hubo infidelidades, ni gritos, ni traiciones evidentes. Fue más lento. Distancia. Silencio. Ese tipo de distancia que crece en grietas pequeñas, casi invisibles, hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que estás viviendo con un desconocido. Dejamos de hablar de lo importante, luego dejamos de hablar. Y al final, simplemente lo sabíamos. Así que iniciamos los trámites. Se suponía que sería sencillo, limpio. Dos adultos separándose sin destruirse. Eso era lo que yo me decía. Hasta que mi abogada entró en escena. Era meticulosa. Casi agresivamente meticulosa. Apúntalo todo, me dijo. Cada cuenta, cada activo. Todo lo que cualquiera de los dos tenga. Recuerdo estar sentada rellenando papeles, pensando lo simple que iba a ser todo. Mis ahorros, mi plan de pensiones, su salario, sus cuentas conocidas. Nada complicado. Nada oculto. Al menos, nada que yo supiera. Unas semanas después, me llamó. No me escribió. No me mandó un mensaje. Me llamó. Y en cuanto escuché su voz, sentí algo apretarse en el pecho. Hubo una pausa antes de que hablara, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Necesito preguntarte algo, dijo. ¿Sabes si tu marido tiene activos en criptomonedas? Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque sonaba tan aleatorio. ¿Cripto? No, él no está en eso. Otra pausa, más larga. Bueno, dijo, sí lo está. Y entonces me dijo la cifra. Principalmente Ethereum. Algunas otras monedas. Al principio no lo entendí. Pensé que quizá hablaba de una cuenta empresarial, algo temporal, algo explicable. Pero no. Esto no era nuevo, no era reciente. Llevaba construyéndose durante años, años.
mientras planeábamos nuestro futuro, mientras hablábamos de si podíamos permitirnos un piso más grande, mientras yo hacía turnos extra en el hospital porque pensaba que necesitábamos el dinero. Él estaba sentado sobre una inversión de 6 cifras y nunca me lo dijo, ni una sola vez. Recuerdo quedarme completamente en silencio al teléfono, sin llorar, sin enfadarme, solo en blanco, como si mi cerebro se negara a procesar lo que estaba escuchando, porque no tenía sentido, no financieramente, sino emocionalmente. ¿Quién esconde algo así? No un regalo de cumpleaños sorpresa, no una pequeña cuenta de ahorros, 200.000 euros, de la persona con la que compartes cama durante 6 años. Empecé a repasar momentos en mi cabeza, todas las conversaciones sobre dinero. Todas las veces que pregunté, ¿estamos bien económicamente? Todas las veces que él dijo, sí, estamos bien. No estaba mintiendo, pero tampoco estaba diciendo la verdad. Y de alguna manera, eso dolía más, porque significaba que cada respuesta que me daba era técnicamente correcta, mientras ocultaba la realidad de su vida. Se sentía calculado, controlado, intencional. Y ahí fue cuando llegó el verdadero dolor. No el dinero, no el caos legal que vino después, sino darme cuenta de que había estado viviendo junto a alguien que elegía activamente no dejarme ver quién era realmente. Yo pensaba que éramos un equipo, pero los equipos no hacen eso. ¿O sí? La parte legal se convirtió rápidamente en una pesadilla, porque ya no era solo un divorcio, era una investigación. ¿Cuándo compró esos activos? ¿Antes del matrimonio? ¿Durante? ¿Usó dinero conjunto? ¿Ocultó transacciones? ¿Era esto un bien ganancial? Cada respuesta habría 3 preguntas más. Mi abogada era increíble, pero incluso ella admitió que ese tipo de caso podía alargarse. Las criptomonedas no son como una cuenta bancaria normal. Son más difíciles de rastrear, más fáciles de mover. Y si alguien quiere esconderlas, puede. Así que en lugar de una separación limpia, estaba atrapada en un proceso largo, caro y emocionalmente agotador para descubrir una vida que ni siquiera sabía que existía. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Había algo más? ¿Otras cuentas? ¿Otros secretos? ¿O este era el único que había descubierto por casualidad? Esa es la parte que me quita el sueño. No saber. Porque cuando la confianza se rompe así, no se rompe en un solo lugar, se fractura todo. No sé qué duele más, el hecho de que ocultara el dinero o el hecho de que fuera capaz de ocultar algo tan grande durante tanto tiempo sin fallar ni una sola vez. Ese nivel de control da miedo. Y no dejo de hacerme la misma pregunta. Si no lo hubiera descubierto durante el divorcio, ¿alguna vez lo habría sabido? ¿O habría pasado el resto de mi vida creyendo que estaba en un matrimonio completamente honesto? Esa es la parte que no puedo soltar, porque me hace sentir que toda mi realidad era incompleta, como si hubiera vivido en una versión de nuestra vida que él editó cuidadosamente para mí. Y ahora estoy aquí, entre abogados, papeles, cifras, fechas, intentando separar lo que fue real de lo que estaba oculto, intentando entender no solo lo que me corresponde legalmente, sino lo que perdí emocionalmente, porque ya no es solo un divorcio, es un descubrimiento, y no sé si estoy preparada para todo lo que puede revelar. No podía dejar de pensar en ello, no solo en el dinero, sino en el tiempo, porque una vez que esa cifra entró en mi cabeza, mi mente empezó a hacer lo que mejor sabe hacer: conectar puntos que antes ni siquiera veía. Empecé a reproducir años de nuestra vida como una película lenta e incómoda. Cada conversación sobre dinero ahora parecía sospechosa. Cada "ya lo veremos" sonaba diferente. Y lo peor es que había momentos pequeños que de repente tenían demasiado sentido, como aquella vez que estuvimos a punto de comprar un piso. Recuerdo estar sentada con él en la mesa de la cocina, con hojas de cálculo abiertas, calculadoras en la mano
intentando ver qué podíamos permitirnos. Yo siendo prudente, como siempre, pensando en el peor escenario, asegurándome de no asumir demasiado. Él decía cosas como, no corramos, o quizá deberíamos esperar un año más. En ese momento, pensé que solo era responsable. Ahora lo veo y pienso, ¿esperar qué? Ya tenías el dinero. Más que suficiente para la entrada, más que suficiente para aliviar la presión que yo sentía haciendo turnos extra. Y aún así, no dijiste nada. También hay un momento que no puedo sacarme de la cabeza. 3 años después de casarnos, llegué a casa tras una semana brutal en el hospital. Estaba agotada, emocionalmente vacía. Ese cansancio que se te mete en los huesos. Me senté a su lado y le dije algo como, ojalá tuviéramos un poco más de margen económico. Siento que siempre estoy empujando para mantenernos. Me miró, asintió y dijo, lo sé, mejorará. Eso fue todo, sin consuelo, sin un, oye, en realidad estamos mejor de lo que crees. Solo eso. Y ahora, sabiendo lo que sé, ese momento se siente como un golpe en el pecho, porque no estaba pidiendo lujo, no estaba pidiendo nada exagerado, solo estaba cansada. Y él me dejó cargar con eso sola. Ahí fue cuando empezó la rabia. Primero fue el shock, luego la confusión. Ahora, algo más afilado, porque ya no era solo secreto, era una elección. Eligió no decírmelo una y otra vez, en momentos de estrés, en conversaciones, en momentos donde la honestidad habría cambiado algo. Y no dejaba de preguntarme por qué. ¿Por qué esconderlo? ¿Miedo? ¿Control? ¿No confiaba en mí? O peor, ¿nunca me vio como alguien que merecía saberlo? Intenté hablar con él. No de inmediato. Necesité unos días para ordenar mis pensamientos. Cuando lo hice, no fue dramático, sin gritos, sin acusaciones. Solo una pregunta. ¿Por qué no me lo dijiste? Ni siquiera se sorprendió. Eso fue lo que me impactó. No hubo pánico. No hubo culpa en su cara. No intentó negarla. Solo se quedó ahí, tranquila, como si esa conversación fuera inevitable. No pensé que fuera necesario, dijo. Esa frase todavía resuena en mi cabeza. No necesario. Lo miré, esperando más. Alguna explicación. Algo que lo hiciera tener sentido. Pero eso fue todo. Así que pregunté otra vez. ¿No era necesario decirle a tu mujer que tienes más de 200.000 euros invertidos? Se encogió ligeramente de hombros. Era mi dinero. Mi dinero. Ahí algo dentro de mí cambió. Porque hasta ese momento, una parte de mí aún esperaba que fuera un malentendido, un error, algo que pudiéramos resolver hablando. Pero la forma en que lo dijo no fue defensiva, no fue emocional, fue neutra, como si habláramos del tiempo, como si le hubiera preguntado por unos zapatos nuevos. Sentí una incredulidad profunda. ¿Alguna vez ibas a decírmelo? Otra pausa. No lo sé. Ni siquiera una mentira, ni siquiera una respuesta reconfortante, solo vacío. Y ahí entendí algo aterrador. Esto no era un secreto que le pesara, no le costaba ocultarlo, no perdía el sueño por ello. Para él era normal. Separar esa parte de su vida de mí no era una carga, era una decisión y cómoda. De repente, todo en nuestra relación se sintió desigual. Él compartimentaba todo. Trabajo, dinero, vida personal, todo separado. Y yo solo tenía acceso a lo que él decidía mostrar. Pensaba que éramos iguales, pero en realidad yo vivía con información incompleta. Y eso me rompió. Porque la confianza no es solo honestidad, es transparencia. Es elegir dejar que alguien te vea completamente. Y él nunca lo hizo. No, de verdad. Después de esa conversación,
todo se volvió más frío, no más ruidoso, solo más distante, si es que eso era posible. El proceso legal se intensificó. Mi abogada empezó a profundizar. Necesitábamos fechas, historiales de transacciones, pruebas de cuándo se adquirieron los activos, porque eso lo determinaba todo. Si había invertido antes del matrimonio, podía ser privativo. Si creció durante el matrimonio, ese crecimiento podría compartirse. Pero nada era simple. Los valores de las criptomonedas cambian constantemente. Los registros no siempre son claros. Y si él había movido cosas estratégicamente, todo podía complicarse, lo que significaba más tiempo, más costes, más estrés. Empecé a sentir que me ahogaba en información que no entendía. Direcciones de wallets, hashes de transacciones, fechas borrosas, cifras que cambiaban cada día. Era abrumador y todo se reducía a algo simple. No me lo dijo. Una decisión que convirtió un divorcio sencillo en algo complicado, caro y agotador. Había noches en las que no podía dormir, no por el dinero, sino porque mi mente no dejaba de girar. Se pudo ocultar esto. ¿Qué más podría ocultar? ¿Había más? ¿O esto era todo? Y sinceramente, no sé qué me asusta más. Porque si esto era lo único, significa que era capaz de algo así. Y si no lo era, puede que nunca sepa hasta dónde llegó. También empecé a cuestionarme a mí misma. ¿Fui ingenua? ¿Me perdí señales obvias? ¿Confié demasiado? ¿Nuestra independencia facilitó esto? Antes pensaba que era una fortaleza. Ahora me pregunto si creó distancia o si él simplemente la usó como excusa. Hablé con amigos. Algunos estaban en shock. Otros decían, bueno, técnicamente era su dinero y lo entiendo. Legalmente puede, pero emocionalmente en un matrimonio no funciona así. Al menos no para mí. Porque para mí el matrimonio no es fusionarlo todo, pero sí es honestidad. Compartir la realidad de tu vida con la persona que eliges. Y él no lo hizo. Ahora estoy en un lugar extraño. Duelo no solo la relación, sino la versión que creía tener. La versión donde éramos un equipo y no sé cómo procesarlo del todo. Pero empiezo a entender algo. Esto nunca fue solo dinero. Fue control, límites no comunicados, una vida parcialmente oculta. Porque él creía que tenía derecho y quizá lo tenía legalmente, pero emocionalmente es otra historia. Con el tiempo, la rabia dejó de ser intensa y se volvió pesada. Algo que estaba ahí todo el día. Seguía trabajando, sonriendo, cumpliendo, pero con una pregunta constante. ¿Cómo no lo vi? Y luego entendí. Quizá no debía verlo, porque él nunca falló, ni una vez. Si no fuera por el divorcio, nunca lo habría sabido. Eso me revolvía el estómago, porque significaba que no era solo un secreto, era perfecto, intencional, practicado. Yo siempre hablo las cosas. Él no. Antes pensaba que nos equilibrábamos. Ahora creo que estábamos desconectados. Recuerdo la pandemia, la incertidumbre. Le pregunté si le preocupaba el futuro. Las cosas suelen salir bien, dijo. Claro. Él tenía una red de seguridad y eligió no compartirla. No para tranquilizarme, no para apoyarme. Eso dolió más que todo, porque no era dinero, era falta de apoyo. Ahí llegó la tristeza, silenciosa, como un duelo. Porque no solo perdía un matrimonio, perdía la idea de que éramos un equipo. El proceso legal siguió. Meses, papeles, esperas, agotamiento, hasta que un día dejé de pensar en él por un momento. Y eso lo cambió todo. Dejé de intentar entenderlo. Quizá no hay explicación, quizá es simple. Era mi dinero. ¿Y ya? Entonces volví a mí. ¿Qué necesito? ¿Qué significa confianza para mí? Porque claramente
no estábamos alineados. Puse límites. Dejé de obsesionarme, de reconstruir el pasado. Yo fui honesta. Yo estuve presente. Si él no, es cosa suya. Eso me dio paz. Yo fui ingenua. Fui abierta. Y eso es distinto. El juicio final no fue dramático. Solo formal. Parte del dinero, las ganancias durante el matrimonio, se consideró compartido. No todo, pero suficiente. No fue victoria ni derrota. Solo final. Y no sentí alivio. Sentí silencio. El cierre real llegó después, en el supermercado, eligiendo café. Y me di cuenta, no había pensado en él en todo el día. Eso es avanzar. No es ruido. Es espacio. Y entonces lo entendí. No lo hizo por mí. Lo hizo por quien es. Control. Privacidad. Independencia. Quizá miedo. Nunca lo sabré. Y está bien. Porque no necesito entenderlo para saber lo que merezco. Merezco transparencia. No perfección, pero sí honestidad. Mirando atrás. Había 2 matrimonios. El que yo viví y el que él gestionó, y perderlo. No fue perder algo real, fue perder una idea. Y eso me dio algo inesperado. Libertad. Ahora sé lo que no aceptaré. No confundiré silencio con personalidad, ni distancia con estabilidad, ni calma con honestidad. Esto no me hizo cínica, me hizo clara. Y eso la llevo conmigo. He empezado de nuevo, despacio, con intención, más descanso, más verdad, más intuición, más confianza en mí, porque durante un tiempo no confié. Pero ahora entiendo. Que te engañen no significa que no puedas ver, significa que alguien decidió ocultar. Y eso habla de ellos, no de ti. Si alguna vez has vivido algo así, ¿preferirías saber la verdad tarde o vivir en una realidad incompleta? Yo elegiría saber siempre. Porque lo importante no fue el dinero, ni el juicio, ni la traición. Fue la claridad después, la que te permite reconstruir algo mejor con alguien que no te haga dudar de lo que ves. Si te has sentido identificado con esta historia, me encantaría leer tu opinión. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que en una relación hay cosas que pueden quedarse en privado o todo debería compartirse? Déjame tu comentario. Y si este tipo de historias te llegan, suscríbete, porque a veces las lecciones más importantes vienen de lo que nunca vimos venir.